El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Buenas noches a todos nuestros televidentes que siguen este programa para estudiar la palabra de Dios, para escuchar las nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y verdaderamente transformar nuestras vidas, que haya una renovación en nuestra vida. Hoy queremos estudiar la palabra de Dios en Josué 1:5. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire que es muy importante sentir esta presencia de un respaldo, y es el respaldo divino. Cuando el Señor nos está hablando aquí por medio de su palabra y nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, es que nadie puede venir a derrotarnos, a derribarnos, a que nosotros perdamos la esperanza de vivir. Y es importante tener esta fortaleza espiritual, porque vemos hoy en día cómo las personas están llenas de incertidumbre y de temor y no saben qué es lo que va a suceder con sus vidas. En estos tiempos se está viendo cómo los jóvenes no desean tener hijos porque escuchan a sus padres que la vida está muy difícil para llevarla. Y mira que estas situaciones donde si uno como hijo está escuchando de sus padres todas estas frases de incertidumbre y de temor, entonces, ¿qué se espera de estos jóvenes? Y es lo que estamos viendo hoy, cuando los jóvenes están tomando la decisión de no tener familia, de no procrear, de no tener hijos. Y esto es una tendencia a nivel mundial, porque existe muchos países donde los jóvenes ya tienen otra manera de ver la vida, menos de tener una responsabilidad con sus hijos. Entonces, estos temores que se están infundando en nuestra vida por vivir una vida ajena al Señor, a nuestro Dios que es grande y poderoso, y Él nos está diciendo hoy: nadie te podrá hacer frente, nadie. No sientas temor, no sientas incertidumbre, que tú verdaderamente, si colocas tu mirada en tu Creador, siempre va a haber alguien que te acompañe. Aquí el Señor nos da esa constancia divina. ¿Quién más que Él, que es nuestro Padre Celestial, nos dice: nadie podrá venir a derrotarte, sino que al contrario, seremos más que vencedores, nos llenaremos de ánimo, de verdaderamente querer vivir esta vida y vivir la vida apacible, pero en Cristo Jesús, porque si estamos con Él, nadie nos podrá hacer frente a nuestra vida. Seremos más que vencedores. Y dice: como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Mire, la presencia divina de nuestro Dios Todopoderoso en nuestra vida nos hace invencibles. ¿Por qué? Porque a pesar de que estemos pasando grandes pruebas, grandes dificultades, el Señor está con nosotros, animándonos, respaldándonos. Nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Nunca el Señor desampara a sus hijos. Y es importante que hoy tomes esa decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús para que verdaderamente seas fortalecido en tu espíritu y adquieras un poder especial, que es el poder del Espíritu Santo de Dios para llenar tu vida y que seas invencible. Y tú lo puedes lograr y yo lo puedo lograr cuando entrego totalmente mi vida al Señor y a entender cuáles son los misterios que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy nos está enseñando algo grandioso. Nadie te podrá hacer frente en tu vida, en todos los días de tu vida, porque siempre estarás con la presencia de un Dios grande y poderoso, el Dios de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural existe y existe para todo aquel que cree, porque la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Nosotros debemos ser esforzados en esta vida. No debemos rendirnos. No debemos dejar las cosas a medias. No debemos ser inconstantes en nuestros caminos. Debemos esforzarnos. Esta vida es para los valientes, para llenarnos de coraje y de valentía. Y esa valentía tú la adquieres cuando entregas tu vida al Creador de tu vida. Te llenas de esa valentía, te llenas de ánimo y te esfuerza. Mira, debemos esforzarnos. Esta fortaleza espiritual que el Señor nos da a cada uno de nosotros, porque es para todos las personas que verdaderamente quieren entregar su vida al Señor. Mire, este esfuerzo es necesario. Debemos esforzarnos y ser valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Hay una heredad, y esta heredad verdaderamente, mire, lo que estamos haciendo hoy, el día de hoy, esforzándonos a venir a hablar de la palabra de Dios con poder. Esto, estamos hablando de entregar una heredad a esta tierra. Esta heredad es el conocimiento de la vida eterna, de la salvación, que solo se adquiere cuando tú nuevamente colocas tus ojos a la mirada en Cristo Jesús. Debemos quitar toda ceguera de nuestra vida, toda penumbra de nuestra mente. El entendimiento entenebrecido no te deja ver qué es lo que verdaderamente está atormentando tu vida. ¿Por qué no eres una persona feliz? ¿Por qué no estás llena en tu espíritu, lleno de armonía, de paz, sino que vives atormentado? Y si lo tienes todo, aún así, ¿por qué sigues siendo infeliz?
porque solamente cuando llega la luz de Cristo a nuestra vida y quita toda tiniebla, toda penumbra, toda oscuridad, Él viene a nuestra vida y trae luz. Y cuando esa luz llega a nuestra vida, vamos hacia adelante, esforzándonos y siendo valientes y predicando su poderosa palabra. ¿Por qué la predicamos? Porque hemos comprobado cuál es el poder de Dios en nuestra vida. Y por eso deseamos que tú también puedas ser partícipe de vivir una vida llena y plena en esta tierra, pero con Cristo Jesús, quien nunca te dejará ni te desamparará, siempre estará contigo. Puede abandonarte tus hijos, puede dejar tu esposa, tu esposo, puedes estar totalmente solo, pero cuando tú le has entregado la vida a tu Creador, nunca te sentirás solo, porque Él te dice hoy: no te dejaré, ni te desampararé. Él alimenta las aves del cielo. ¿Cuánto vale más tu vida que la de un pájaro que vive en el cielo? Y así el Señor Todopoderoso alimenta las aves. Él no te va a dejar solo en este mundo. El Señor te dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, en este mundo los jóvenes se capacitan en universidades y pagan semestres, que solo un semestre está alrededor de 20 millones de pesos para una carrera profesional, pero se capacitan con el ánimo de tener emprendimientos. Pero aquí el Señor hoy te está revelando un misterio grandioso de lo que verdaderamente es la prosperidad en todo lo que tú emprendas. ¿Cómo te está indicando Dios que debes hacerlo? Lo debes hacer verdaderamente guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, animándote a conocer la palabra de Dios y no apartarse de esta palabra que es grande y poderosa. Te dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra, guarda sus mandatos, porque Él quiere para ti y para nosotros lo mejor. Lo mejor que Él tiene es ofrecernos la vida eterna, la salvación. Si hoy tú decides entregarle la vida al Señor, tu vida va a tener un cambio que solamente Él tiene el poder para renovar el espíritu de tu mente. El Señor puede renovarte y hacerte una nueva persona, y Él tiene el poder para perdonar todo pecado, toda iniquidad, toda maldad que tú hayas cometido, porque Él es un Dios poderoso, quien vino a entregar su vida para que tú recibas una heredad. Esa heredad es la vida eterna. No pasamos de muerte a vida eterna, pero hoy el Señor te dice: esfuérzate,
esfuérzate y sé valiente. Quita de tu vida todo pensamiento negativo. Quita de tu vida toda lamentación. Toma nuevamente tu vida, entrégala al Señor que es todopoderoso y llénate de fe. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Ten fe que el Señor te va a llevar muy en alto, porque Él hoy nos está diciendo, solo esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, y vas a tener una recompensa. Mira, el Señor dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ten ánimo, ánimo. Mire, los emprendedores inicialmente van con mucho ánimo porque hacen un estudio financiero y tienen datos en un modelo de negocio, y dicen, sí, vamos, porque este negocio nos puede dar los ingresos y la utilidad son altas. Animémonos a emprender. Y pasan 6 meses, 7 meses y no se ha cumplido las perspectivas del modelo de negocio. Inmediatamente declinan y dejan todo atrás. Ese ánimo se pierde, ese ánimo se llena es de incertidumbre y de temor. Y mira, el Señor hoy te está diciendo que la clave para que tú verdaderamente prosperes en todo lo que emprendas, para que tú verdaderamente te empieces a sacudir del polvo y te llenes del poder de Dios en tu vida, Él te está dando unas indicaciones. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. El Señor siempre está contigo. Aquí el Señor nos dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Mire, debemos verdaderamente interesarnos en estudiar la palabra de Dios, porque aquí vas a encontrar unos misterios que son revelados a todo aquel que tiene ese ánimo pronto de conocer a Cristo Jesús, el que ha entregado su vida y derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Es importante verdaderamente que nuestra vida sea entregada al Dios grande y poderoso, y que nuestro Señor empiece a gobernar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, entrega hoy tu vida al Señor. Está esta oportunidad para que verdaderamente tengas una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva esperanza. Está comprobado neurocientíficamente que las enfermedades se dan a causa de continuamente pensamientos negativos, pensamientos llenos de angustia y de ansiedad. Y esto empieza a degenerar nuestras células y a causarnos enfermedades grandes. Pero también está comprobado que a estas personas enfermas gravemente, si tú le hablas de una esperanza de vida y ellos lo creen, empieza a haber
un nuevo regeneramiento de sus células y hay una nueva esperanza. Hay que creer en el poder de Dios, porque a pesar de los diagnósticos que podamos tener, está un Dios grande y poderoso que nos está diciendo hoy: no te quedes solamente con ese diagnóstico, no te quedes solamente con ese problema. Cree que el Señor te puede sanar y salvar y renovar el espíritu de tu mente y ser una nueva persona llena de un poder especial, el poder de Dios. Y cuando tú lo tienes, el Señor te dice: nadie te podrá hacer frente, nadie, porque el Señor está con nosotros. Y nos dice: no se aparte este libro. Hay bendiciones que están escritas aquí en la palabra de Dios. ¿Qué más? Que nos animemos a conocer estas bendiciones. Nos dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en la palabra del Señor es hacerlo de esta manera, leyéndola, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, que nos quite toda ceguera espiritual. Porque mire que las personas que tienen una ceguera física, sus ojos, su retina ya está dañada y no puede ver, pero su vista espiritual está sana y puede verdaderamente discernir y entender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros quitemos toda ceguera espiritual y entre la luz de Cristo a gobernar. Y dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira, lo que más deseamos nosotros es que todo proyecto que iniciemos sea un proyecto de familia, de tener nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, que verdaderamente esto es grandioso. El Señor nos dice: todo te saldrá bien, todo. Cuando haces ¿qué? Cuando guardas sus mandamientos, sus estatutos, cuando meditas en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, ese poder para todo aquel que cree. Y mira, el Señor te está indicando que por medio de esta obediencia, siendo nosotros obedientes a guardar sus estatutos, a que la palabra de Dios esté tallada en nuestro corazón, guardada ahí. El Señor nos dice que los pensamientos son pensamientos de sabiduría. Cuando tú meditas en la palabra del Señor, todo temor y toda angustia y toda incertidumbre, toda ansiedad se va de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y estábamos hablando de cómo las enfermedades las adquirimos por medio de pensamientos negativos, porque aquí el Señor nos está dando una revelación de un misterio grandioso, que es meditar en su palabra, que tengas pensamientos
llenos del poder de Dios, que te da la esperanza, entonces todo te saldrá bien, todo. Si verdaderamente entregamos nuestra vida a nuestro Señor, todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta presencia divina, todos deberíamos desearla en nuestra vida. Donde quiera que nosotros vayamos, el Señor está con nosotros. Esta presencia divina es un anhelo de cada uno de nosotros para verdaderamente hacer frente a toda esta batalla que vivimos en este mundo, en un mundo lleno de incertidumbre, de ansiedad, de maldad. Hay demasiada maldad. Los niños, que son niños indefensos, ahora es la carne que están usando para lucrarse y llenarse de dinero, porque unas mentes malignas han maquinado para utilizar a los niños de una manera cruel y despiadada. Estamos viendo cómo en la ciudad de Cartagena los propios padres sacan a vender a sus hijos a los extranjeros. ¿Hasta dónde ha llegado esta maldad? Es grande, pero el Señor hoy te dice, hay esperanza y verdaderamente estamos siendo llamados para evangelizar, para que esta palabra que tiene poder se extienda a todo el mundo y que todo el mundo la escuche. Y dice, y seas valiente, no temas. El temor es la presencia de verdaderamente no creer. Cuando tú no crees, cuando no tienes fe en esta palabra que tiene poder, entonces tú te llenas de temor y dices, no, esto no es así, a mí me puede pasar lo peor. Pero el Señor te está diciendo, no temas, ni desmayes, no te eches para atrás, no digas, no sigo, no desmayes, no declines, no dejes las cosas sin culminar. Escudriña la palabra de Dios. Te animo a que estudies la palabra, porque la palabra tiene poder. Seguimos con Horacio. Amén. Gloria a Dios. Es importantísimo acordarnos del Creador. Dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento. Nosotros tenemos un lugar donde nosotros nacemos en nuestra vida externa, material, terrenal. Nacemos de una mujer, padres, tenemos familias, tenemos hijos. Esa parte tiene que ser cuidada a través de esa parte espiritual también. Dios no nos da solamente la parte terrenal, no solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos, de lo que sentimos, tenemos, de las cosas externas, sino que hay un poder sobrenatural que Dios nos regala a través del espíritu de la mente, que tenemos que estar vestidos, no estar desnudos, porque nosotros perdimos ese vestido por se entenebreció nuestra mente, la parte espiritual estaba entenebrecida y tuvo que venir el Señor a despertarnos de esta parte donde el enemigo se había robado el alma y solamente actuábamos con una parte material. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Son más los días malos que los días buenos. La peregrinación por este tiempo de la vida terrenal que Dios nos da, pero tenemos la otra parte que es la vida eterna, la parte espiritual. Pero sin esa parte espiritual nosotros no podemos
vencer las añadiduras y las cosas terrenales van a ser para nosotros, van a ser oprobios, porque no tenemos esa parte espiritual vivificada, porque no hemos venido verdaderamente a estudiar el manual que Dios nos dejó, que son sus enseñanzas, su anuncio, su profecía, que es cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios es el verbo, el Señor, Cristo, en nuestras vidas, en nuestra parte terrenal, vino a darnos esa parte espiritual. Al morir por nuestros pecados, volvió y nos activó nuestra parte imagen y semejanza, que estaba perdida. El chip de Dios nos lo devolvió a través de su Santo Espíritu, para que nosotros pudiéramos tener entendimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia y salir de esa parte irracional donde Él vino y éramos pobres espirituales, el cual se presentó desde la niñez en un pesebre donde estaba el buey y el asno. Esa parte de nosotros fue cambiada y fue renovada a través de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y renovó nuestro espíritu, nuestra mente, para dejarnos otra vez la imagen y semejanza de Dios, para que nosotros pudiéramos tener una vida en abundancia, porque Cristo es la vida y nos salvó del pecado y la muerte y resucitó, para que nosotros también tuviéramos esa oportunidad de volver a tener esa parte del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y con esa parte espiritual tenemos que terminar nuestra vida y terminar en bienestar, no en malestar ni en maldición, porque Cristo es el bien y la misericordia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que alimentar nuestra parte espiritual, como nos está diciendo el Señor, que comenzó desde la niñez. Todo lo que está pasando, los niños son los más atacados, ¿ya? Inclusive ahora, pues, lo que se está viniendo, también estamos viendo a través de esa bacteria o ese virus que está viniendo y está atacando a los niños. Ellos son los más delicados, el cual viene la gastroenteritis y los puede matar debido a que el hombre, sin razonamiento, para sacar una onza de oro, tiene que llenar los ríos de mercurio y de esas fuerzas malignas que están acabando con la flora, todo, y como en la zona rural no hay buenos acueductos, se contamina el agua, van a las casas, y los primeros que están delicados de salud en este momento son los niños, debido a todas estas cosas que se están viendo, debido a que el hombre no tiene ese razonamiento, no tiene esa sabiduría, no tiene el temor a Dios, y el temor viene a Dios desde la casa, desde la niñez, desde nuestros padres. Hoy nos está hablando el Señor de los niños, de los jóvenes, cómo están contaminados. Todo esto que estamos viendo, pues es porque no hay el temor a Dios, estamos desnudos y nosotros tenemos que volver en amistad con Dios, amigos de Dios, para que haya paz, amor, gozo, esperanza, todas estas fuerzas buenas, agradables, que vienen a través de vivir en el Señor, vivir en el tiempo del Señor. La palabra de Dios dice en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, los estatutos, mandamientos y preceptos de Dios tenemos que nosotros tenerlos en cuenta, porque dice el Señor que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Somos ignorantes de la parte espiritual y solamente actuamos en nuestra parte de nuestro propio yo, o sea, lo que yo piense, lo que yo digo, lo que yo he estudiado, pero de ahí no pasamos. Nuestra sabiduría es terrenal, es baja, y Dios quiere es que tengamos los pensamientos de Dios que son altos, y los pensamientos altos de Dios no son los pensamientos que nosotros tenemos pensamientos bajos. Por eso tenemos que resucitar. Resurrección es renovar, es cambiar, remanente. Ya el renuevo, al percibir el agua, reverdecemos. Tenemos árboles, pero llenos de esa agua viva, que es la palabra de Dios, y entonces podemos agradar a Dios, agradar al prójimo y agradarnos a nosotros mismos. Y escoger lo bueno, lo benigno, lo agradable, lo puro, lo buen hombre, en eso pensar. Nuestros pensamientos son renovados, porque tenemos los pensamientos de Dios que son más altos, pero tenemos que tener esa nueva vida, que el Cristo es el renuevo, y el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasan, porque son cosas
engañosas, deseos engañosos que nos llevaban a la muerte, a la destrucción, a hacer cosas que nosotros no debíamos de hacer, y por lo tanto perdimos ese vestido, y ahorita el Señor nos lo devolvió otra vez, y tenemos esa paz y ese reposo al venir a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, a conocerlos y a conocer el testamento de Dios, que nos da esa bendición tan grande, porque nos bendice en esta vida presente, la que llevamos, y la porvenir, que es la vida eterna. Nuestro futuro y nuestro porvenir, lo que se viene es Cristo. Todo de aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas van siendo, dice el Señor, dejadas con esa nueva renovación que tenemos. Entonces es importantísimo nosotros tener esos mandatos de Dios, conocerlos y retenerlos, tenerlos en nuestro corazón, para que sean más el poder de Dios que lo que está afuera en el mundo, que son conflictos, miedos, temores, angustias, desesperos. Esa energía baja nos mata, porque es una energía baja, ¿ya? Y esa energía baja, Dios tuvo ese poder de quitar esa parte y darnos la parte de Él, para que podamos dominar esa corriente, porque la energía es una fuerza, una corriente que nos arrastraba, y ya no nos puede arrastrar más, porque más poderoso es ese poder de Dios que está en nosotros, el tesoro en vasos de barro, su Santo Espíritu, que lo que está en el mundo. Entonces podemos dominar las cosas terrenales, porque es más poderoso el Creador, el Hacedor, que las cosas hechas, porque lo que se ve fue hecho lo que no se ve. Esa fe es la que nosotros alimentamos, fortalecemos. Esa fe es la que nos llena nuestra alma, nuestro espíritu, al ser renovado, y vamos siendo más que vencedores, y vamos creciendo a través de la palabra, ese santo evangelio, como la luz de la aurora. Vamos saliendo de las tinieblas a la luz, hasta ese día sea perfecto. Entonces ya tenemos esa parte viva, espiritual, y ya somos más parte espiritual que terrenal. Entonces el Señor, con la palabra, ya vencemos la angustia, la desesperación, nos saca del pozo de desesperación, de la angustia, del temor, del miedo, de las necesidades, de las aflicciones. Esto va pasando a ser pasajero, porque más poderoso es esa parte espiritual. Pero tenemos que tener la enseñanza, los mandamientos, los estatutos, el testamento que nos dejó un Padre Dios, de los espíritus de toda carne, porque nosotros tenemos una vida terrenal, pero tenemos una vida espiritual, tenemos doble nacionalidad para disfrutar de la vida terrenal que Dios nos regala aquí, que es momentánea, pasajera, provisional. Dice el Señor, los deleites temporales del pecado, lo bajo, nos ganaba y nos alejaban a la sincera fidelidad a Dios, y nos volvimos enemigos de Dios. Pero Cristo, a través de su muerte, destruyó el pecado y la muerte, y volvió y nos levantó a la ley del espíritu de vida. Cristo es la vida, ya, que es más poderosa. Resucitamos y ya tenemos esa agradable deleitarnos en las cosas del Señor, para que nuestras peticiones de nuestro corazón, que es la maqueta de lo que tenemos en nuestra mente, sean reales, se cumplen, porque Dios cumple lo que promete. Dios no es hijo de hombre para mentir, Él cumple sus cosas. Entonces nos da prosperidad, lo que está diciendo Josué 1:8, esforzarnos, ser valientes, porque cuando Josué presentó a sus hermanos al faraón, el faraón le dijo que si eran hombres capaces, capacitados para poder entregar la mayordomía de esta parte terrenal. Y gracias a Dios, porque el Señor tiene un pueblo escogido, capacitado a través de sus enseñanzas, de sus estatutos y mandamientos, que es el pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, y nos dio una realeza, nos dio un linaje, un pueblo santo, porque nosotros nos estábamos alejados, enemigos de Dios. Pero Cristo, de los dos pueblos, hizo uno solo, y nos presenta ya al Padre como hijos de Dios. Pero tenemos que crecer en esa parte espiritual, porque si no, lo bajo nos gana, las tinieblas. Entonces, cuando nos vamos a presentar al Padre, Dios de los espíritus, ¿con qué te vas a presentar si el enemigo te ha robado el vestido de gala, el vestido de lino fino que nos dejó Cristo? Y entonces vamos a tener problemas, porque no os conozco, hacedor de maldad,
no quisiste resucitar, no quisiste poner primeramente el reino de Dios, su justicia, para que nosotros pudiéramos entrar a ese reino de los cielos. Nosotros no podemos quedarnos en las tinieblas, nosotros tenemos que sacudirnos del polvo de la tierra, del príncipe de este mundo, que se robó el vestido al principio a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y tuvo que venir otra vez esa semilla y esa simiente a recuperar la parte de Dios que es nuestra alma. Nuestro espíritu vuelve a Dios y la parte débil de nosotros, el cuerpo, vuelve a la tierra. Pero nosotros tenemos que ser más que vencedores, como está diciendo Josué 1, 8 y 9, esforzados y valientes para poder nosotros tomar esta tierra en posesión, porque nosotros veníamos contaminados, nosotros veníamos de Canaán, un pueblo completamente mezclado en paganismo. Nosotros estuvimos ahí viviendo con el enemigo y nos conoce nuestras debilidades. Y si nosotros no nos fortalecemos en ese nuevo hombre, pues el enemigo viene y nos pisotea. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere es que nos levantemos, seamos valientes y esforzados, pero nosotros tenemos que conocer las Escrituras desde la niñez. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, mire lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Tanta cosa que hay, es los mismos padres vendiendo la carne de sus hijos. Qué tristeza que estamos viendo esto, porque solamente piensan en lo bajo, en lo material, en lo externo, en lo anatómico, en lo de afuera. Nunca tienen un temor a Dios y tienen que destruir su misma heredad que Dios le ha regalado, los retoños, la raíz donde nacieron ellos, familias destruidas debido a que no tienen el conocimiento de Dios por la ignorancia. Y es por eso que nosotros predicamos y anunciamos el reino de los cielos que ha acercado, que es paz, amor y gozo en el Espíritu Santo, para que se despierten, porque el único que los puede despertar y resucitar es el poder de Dios, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Por eso lo anunciamos, que hay un poder sobrenatural que despierta, y el Señor resucita a los que están muertos en delitos y pecados en esa parte baja, y puedan alegrar y tener una vida en abundancia y una vida en paz, una vida en reposo. Pero tenemos que ser obedientes al Señor, tenemos que venir al manual, porque no solamente de lo material vive el hombre, sino de la palabra de Dios, porque es nuestro creador y nuestro hacedor. Dice acá, estamos hablando del Señor en Efesios, y dice el niño Jesús en el templo, la parte terrenal y la parte espiritual, ¿ya? Porque tuvo unos padres también, como nosotros los hemos tenido, ¿ya? Pero esos padres tenían también el temor a Dios, y eso fue lo que se enseñó, porque los niños no se van a quedar niños, ellos van a crecer. Vemos cómo el Señor Jesús crecía, no solamente en la parte terrenal, sino en la parte espiritual. Pero esto viene desde la primera creación, que es nuestra parte vital, que es de Adán y Eva, que son los padres que tienen la descendencia, y ahí vienen los hijos, y tenemos que tener ese temor a Dios. Dice la palabra de Dios, el niño Jesús en el templo, Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, tenían un conocimiento del temor a Dios, ¿ya? Y cuando tuvo 12 años, el niño creció, ¿ya? Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿ya? Era la costumbre de la ley, pues, ir a adorar al Señor, porque ellos venían de la descendencia de esa fe que era de Abraham, Isaac y Jacob, el cual es de la línea de Cristo, y en Cristo, a través de José y María, por la parte terrenal, entró la parte espiritual, porque ese niño venía completamente descontaminado de esa parte adámica terrenal. Era un salvador, pero él nos dio ejemplo de esa parte espiritual que venía también con esa parte de Dios en su corazón, y predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir y materializarse en este lugar. Mire lo que pasó. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin lo que supieran José y su madre. Entonces se apartaron de él, ¿ya? No lo supieron, porque nosotros nos perturbamos mucho, ¿ya? Y soltamos lo que Dios nos ha dado, y soltamos lo que Dios nos ha regalado, nos perturbamos, y ellos, se les extravió el niño, se les extravió su hijo,
en ese momento y estaban buscando de Dios, ¿ya? Pero se descuidaron. ¿Qué pasa? Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron caminando en un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces se desesperaron y empezaron a buscar al que se les había extraviado, a su hijo, ¿ya? Los padres. Hay veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, si se nos pierde un minutico, estamos viendo un pantalón, estamos viendo una camisa, estamos en un centro comercial y se nos sale de las manos el niño y no lo vemos, empezamos a desesperarnos, empezamos a angustiarnos, empezamos a afligirnos y empezamos a buscarlo, empezamos a llamar, empezamos a hacer un poco de cosas. ¿Será que se fue para tal parte? ¿Se fue para tal? Llama a tal parte, ¿no? ¿Ya? Entonces uno se desespera. Así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es que cuando nosotros nos alejamos del Señor empezamos a angustiarnos. Es uno de los primeros síntomas, a desesperarnos, a afligirnos, no nos hallamos, falta algo, y es esa parte espiritual que está en nosotros, porque es como una figura del Padre Celestial y los padres terrenales. Eso pasa en lo mismo pasa en lo espiritual, porque en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios nos da esa parte espiritual para que la cuidemos, ¿ya? Que no nos alejemos, para que no sintamos angustia, desespero, opresión, necesidades, aflicciones, ¿ya? Empezamos a desesperarnos, empezamos a enfermar cuando nos alejamos de esa parte que Dios nos ha regalado. De tal manera amó Dios el mundo, 3:6 de Juan, que dio a su Hijo, salido de Él, unigénito, esa vida de Él, salida de Él, para todo aquel que en Él creyera no se perdiera, ¿ya? Estábamos perdidos, estábamos lejos del Señor, no teníamos al Señor, y el Señor nos dio ese regalo tan grande, y esa salvación tan grande la tenemos que cuidar bastante, no alejarnos de ese poder del Señor, no dejarnos ganar por las cosas de la corriente de este mundo, porque cuando vamos a mirar estamos lejos del Señor, y nos entra pánico, lo que estábamos hablando hoy, miedo, temores, empezamos a tener necesidades, empezamos a buscar en nuestras propias fuerzas salir de un problema, salir de una dificultad, y el Señor dice que hacemos teas alrededor de nosotros, hacemos huecos, estamos haciendo nuestra propia sepultura por no confiar en ese Dios viviente que es nuestro Creador, porque nos hemos olvidado de Él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento, porque la factura de cobro es muy dura al final de la jornada, que estamos hablando de todas estas cosas que vienen, que entran las enfermedades, entra el desespero, entra la soledad, el miedo. La soledad en la vejez es algo muy tremendo, porque si tú, como nos está diciendo al principio, si tú no te has acordado de tus hijos no se van a acordar de ti, y te lanzan por allá a un vejestorio donde la gente no le importa tu estado y los hijos nunca vuelven, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo comienza desde la niñez, del hogar, de la familia, todo comienza desde la raíz, todo problema comienza desde la raíz. Cuando una matica está enferma, usted tiene que ir a la raíz. Cuando va a ver, la raíz está deshecha, los animalitos se la han comido, entonces no tiene nutrientes. Entonces todo esto comienza de esa parte espiritual de ese Creador que nos da ese testamento, ese manual para que nos vaya bien y seamos prosperados, bendecidos, fortalecidos. Nadie te podrá hacer frente, no hay sino temores, problemas, dificultades. Vemos cómo el maligno vocifera, acaba con las ciudades, con los pueblos, los arrasa, la maldad que se ha aumentado, y la gente llena de temor y miedo no puede ni salir porque no tiene una protección, no tiene un escudo. Pero nosotros tenemos ese escudo poderoso del Señor, porque todo está sujeto a Dios, todo lo que vemos y no vemos. El Señor nos defiende del maligno, el que habita, Salmo 91, bajo el poder del Omnipotente, del Todopoderoso, porque a Él está sujeto todo lo que vemos y no vemos, todo, príncipes, potestades, gobernadores de tinieblas, amén.
Entonces, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Volvieron otra vez a donde habían estado, donde salieron, a Jerusalén, que es nuestra parte espiritual, que es nuestra parte donde nosotros debemos de volver otra vez a ser renovados, a buscar de Dios, a buscar del Señor. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, estaba recibiendo esa parte de ser docto en la doctrina, en la enseñanza, en los mandamientos, en los estatutos. Estaba aprendiendo de esa parte de ese padre espiritual también, porque él estaba con sus padres terrenales, pero también estaba aprendiendo las Sagradas Escrituras, el manual. Crecía desde la niñez, he conocido las Sagradas Escrituras que me sirven para salvación, dice Timoteo. Amén. Entonces dice, y el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ya? Tenía la sabiduría que venía de lo alto. ¿Ya? Porque el Señor, cuando comenzó a predicar, comenzó en Isaías, se cumplió la palabra en él. La parte espiritual se cumplió en la parte terrenal. Vino ya a deshacer las obras del maligno, vino a darnos el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Nos vino y nos trajo el entendimiento, porque Él es la luz, pero tenemos que venir a las Escrituras. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Ya? Entonces se angustiaron, porque el Señor, cuando nosotros nos apartamos de Él, comenzamos a tener angustia, desespero. ¿Ya? Pero ¿qué dijo el Señor? Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, porque estaban todavía nublados, estaban en la ley, no había muerto el Señor, no había llegado el entendimiento y el conocimiento hasta que le llegó después de su muerte y nos abrió los ojos del entendimiento, nos dio el conocimiento, nos dio su Santo Espíritu para que nosotros podamos crecer no solamente en la parte terrenal, sino también en la parte espiritual. Entonces es importantísimo conocer de las Sagradas Escrituras para que no seamos destruidos, porque mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento, porque teníamos una ignorancia, estábamos en las tinieblas, y por eso tenemos que tener misericordia con el prójimo, con las personas, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas fuerzas del mal. Entonces las armas de nuestra milicia, 1 Corintios 10, dice el apóstol Pablo, no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente a Cristo. Pero tenemos que tener el conocimiento del Señor, tenemos que tener el amor de Dios, ¿ya? Porque el amor a Dios es de lo más importante, porque su heredad fue llevada cautiva y esclava por el pecado, y nosotros tenemos que, con la palabra de Dios, volver otra vez a tener esa parte que Dios resucita y Dios vuelve en sí a las personas, pero es con el poder del Señor y la palabra de Dios, no es en nuestras fuerzas, porque hay veces creemos que las personas van a cambiar por nuestras fuerzas. No, las personas cambian a través de la oración, a través de ruegos, súplicas delante del Señor, y el Señor obra en las personas cuando usted menos cree. Esas personas han recibido ese santo evangelio y van a ser renovadas con el poder del Señor. Yo fui uno de los renovados en el Señor, era una oveja negra, como decía la descendencia, era un pollito, un patito feo, como se dice, un hijo calavera, pero el Señor Todopoderoso nos resucitó, y para ser renovados, para ahora servirle y testificar de ese poder de Dios, que el que cambia y renueva es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has dado, por tu santo evangelio, por la palabra que hemos anunciado, Señor, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Tú estás a la puerta, Señor, y llamas, que es Cristo, y el que oye su voz, porque la palabra de Dios oye, resucita para tener esa comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén.